Buenos días, bienvenidos una vez más a Perfiles Constitucionales. El día de hoy tenemos el enorme gusto, tenemos el honor de contar con la presencia de antes que nada, un gran profesional, una persona muy capacitada, pero sobre todo un gran amigo desde hace muchísimos años, el doctor Emilio del Río Pacheco, para platicar un poco a propósito del gran revuelo que se está dando en los Estados Unidos con la liberación de la sentencia sobre el tema del aborto. Me voy a permitir hacer una lectura rápida de su síntesis curricular, que no es tan síntesis, le pedí una síntesis, pero bueno, tiene tantas cosas que hay muchas cosas escritas allá. Le voy a pedir una disculpa si no lo leo todo, porque si no nos vamos a ir todo el programa, ¿no? Pero sí, hacer una lectura muy rápida. El doctor Emilio del Río Pacheco es CEO de Hunterman, presidente del Consejo General del Centro de Arbitraje Empresarial, es corredor público número 4 de la Plaza de Campeche y presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza de Campeche, AC. A su vez es consejero nacional del Colegio Nacional de Corredores Públicos, AC, presidente del Colegio Nacional de Abogados Arbitralistas, árbitro internacional de Chartered Institute of Arbitrators of London, mediador certificado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, de Yucatán, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Comisión Fiscal de la Concanaco Servitur, miembro de la ANADE, entre un montón de cosas más. Tiene estudios de posgrado, diplomados de diferentes disciplinas, cursos de especialidades. Es una persona profundamente, como lo podemos ver, profundamente capacitada, que además ha trabajado no solamente trabaja en el sector público, ha trabajado en el sector privado, la academia también. A mí me tocó convivir con él un tiempo en la Universidad Autónoma de Campeche, pero pues antes que nada es una formidable persona y un gran amigo. Bienvenido, Emilio del Río Pacheco, a Perfiles Constitucionales, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Realmente que es complicado cuando un amigo habla de uno porque, bueno, le pone el listón muy alto y le pone mucho cariño. Y te agradezco de verdad las excelentes opiniones que tienes sobre mi persona. Y espero no dejarte mal en tu programa tan importante que celebro y que de verdad te lo he dicho también. Pues a tus órdenes, empecemos, ¿no? Sí, gracias, Emilio. Bueno, tú eres una persona muy capacitada y cuando decidíamos sobre qué tema vamos a hablar, me parece que ese es uno importantísimo. Y a ver, hace unos días se liberó ya la versión oficial de la sentencia sobre el tema del aborto, algo que extraoficialmente había sido liberado hace como un mes y medio. La verdad es que entre el proyecto que se dio a la luz de manera extraoficial, yo creo que de una forma de sondear por parte de la Corte de los Estados Unidos de lo que iba a pasar con esta decisión, a la sentencia ya final, la verdad es que no hay mucha diferencia. De hecho, se ve mucho la preocupación de la Corte norteamericana sobre el efecto social que iba a tener, porque la gran diferencia es en dos partes de la sentencia, en la que profundiza sobre los argumentos de la parte que hacía sobrevivir el derecho al aborto en los Estados Unidos. O sea, lo que visto la sentencia ya en su versión final sería la parte contraria, ¿no? Entonces hubo una preocupación, yo creo que interesante, importantísima, de la Corte sobre los efectos de esto, pero que además junto con dos temas más, dos sentencias sobre el tema de la relación entre las iglesias y el Estado y sobre el tema de las armas, hacen un giro importantísimo, y esto ya ha sido expuesto en los últimos días por diversos constitucionalistas en los Estados Unidos, hacia un conservadurismo por parte de la Corte norteamericana. Bueno, la cuestión del aborto me parece que es algo que no podemos dejar de ver, porque bueno, ya platicamos un poco sobre si lo vemos en perspectiva, la sentencia la vemos en perspectiva, como por ejemplo la decisión de la Corte mexicana por ahí de octubre del año pasado, de la decisión de la Corte colombiana, me parece que por febrero de este año, son visiones totalmente, diametralmente opuestas. Entonces vale mucho la pena el entrar a discutir sobre la emergencia del derecho al aborto, y por un lado, o la supresión del mismo, y por el otro lado, la sede en la que se está definiendo esto, ¿no? Que es la sede judicial. ¿Cómo ves, Enrique?
Pues mira, yo creo que antes de entrar al tema técnico de la decisión constitucional de la Corte sobre la viabilidad del aborto o no, vamos primero definiendo. El derecho al aborto contrapone a dos elementos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la muerte. Porque en realidad el no nato tiene un derecho a vivir y el vivo, que es la madre este no nato, está peleando por el derecho de la muerte de ese, o a matar a ese no nato, que en términos jurídicos es un ser vivo ya. Entonces, esta es la gran contradicción. Frente a ella también se presentan dos elementos delicadísimos. Uno de ellos es justo la cuestión religiosa o la fe que se pueda tener sobre este concepto. Hoy históricamente estamos viviendo momentos en los cuales se está modificando muchísimo la manera de pensar y de ver los problemas. Está siendo muy atacada a la persona humana. Y en realidad, lejos de que como en el neoliberalismo se planteara el derecho y la persona, hoy estamos viendo a los grupos y el derecho. En realidad, esta es los grandes protagonistas de este siglo XXI, en el cual están emergiendo ya no personas y frente al derecho, sino grupos frente al derecho. Y es cuando aparecen pues, los grupos LGTB, aparecen justo aquí, los que defienden el aborto y los que defienden el derecho a la vida, y aparecen una serie de grupos que pudieran ser hasta incluso los económicos. En México lo tenemos muy claro con el presidente y su defensa hacia los liberales y los conservadores. En fin, tenemos y ese resurgimiento en América Latina de la izquierda, que propiamente no es una izquierda, y es que está radicalizando el discurso social de una forma súper importante, ¿no? Entonces, estos temas son los que realmente están coincidiendo. También esta sentencia o esta decisión de la Corte de Estados Unidos es importante porque también surge otro elemento que no existía en el siglo pasado, en el siglo XX, y es la filtración de este dato a las redes sociales y a través de ellas poder tener un feedback del sentir social. Es decir, antes la Corte simple y sencillamente no tomaba en cuenta esta sensación y cuando salían estas resoluciones provocaban un gran revuelo social o una gran aceptación. Y se generaban grandes conflictos y algunos de ellos con apoyo social, pero sí sabemos que también en ese tiempo había un cierto cabildeo de los grupos de presión y de los grupos de poder respecto de la toma de decisiones importantes. Estos grupos también influían en la decisión de quiénes eran los ministros de la Corte, quiénes eran los jueces, quiénes eran los magistrados que tomaban las decisiones ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país. Entonces, aquí se han convergido una serie de elementos verdaderamente trascendentes de observar, trascendentes de estudiar y que creo que nos van a dar motivo de discusión muy largo plazo, porque cómo vamos a manejar ahora la decisión de nuestros órganos judiciales, es decir, los órganos judiciales van a empezar ya no a observar el derecho y lo que dicen las leyes, sino a observar o a tratar de mandar un mensaje más político que jurídico, más sensible que técnico, o cuál va a ser el comportamiento. Es decir, hay un elemento nuevo dentro de la toma de decisiones, dentro de la argumentación jurídica que no teníamos antes. Esto creo que es algo que vamos a tener que observar, independientemente de esta ya larguísima discusión que yo celebro que se haya puesto sobre la mesa y que se haya reventado la ampolla, porque nos va a dar justamente una visión clara de lo que tenemos que atender, de lo que tenemos que observar y de lo que va a ser a mediano y corto plazo la discusión o el discurso sobre estos grupos sociales.
Sí, sí, efectivamente, tocas varias líneas que me parecen profundamente interesantes, desde el tema de la definición de los derechos, pasando por los modelos constitucionales, ¿no? Ahora que estás mencionando, por ejemplo, la importancia de, o sea, subrayando cómo es que surge para efectos de la sede judicial la importancia del efecto social en la toma de su decisión, pero que además desde un ángulo más bien fuera de las fronteras nacionales, o sea, aquí se empiezan a dar como fenómenos transnacionales. Estamos hablando de temas que tienen que ver, por ejemplo, con constitucionalismo cosmopolita, o cuando hablas de dónde se va a definir los derechos humanos, ya sea en sede judicial o ya sea en los parlamentos, con independencia de que en ambas sedes hay grupos de presión que están detrás de estas decisiones. Estamos hablando de los modelos de constitucionalismo fuerte, constitucionalismo débil, que están en la mesa de discusión el día de hoy. O sea, son cuestiones que se abrieron para definir los modelos constitucionales en el constitucionalismo de las posguerras, y que al día de hoy todavía no tenemos o sea, todavía la discusión parecería que ha pasado muchos años, pero la discusión sigue siendo muy en carne viva, ¿no? El ejemplo de la decisión de la Corte del Reino Unido perdón, de los Estados Unidos de Norteamérica sobre el tema del aborto, lo que hace es subrayar esto, aún más cuando mencionas la cuestión de las composiciones de la Corte. Definitivamente, el presidente Trump tuvo una oportunidad formidable que pocas veces se les ha dado a los presidentes de los Estados Unidos, de él crear una conformación de la corte más alta en los Estados Unidos, y lo que estamos viendo ahorita es justamente eso, ¿no? En los efectos de esa oportunidad que se le dio al presidente Trump para generar una corte que tiene elementos cuantitativamente hablando más conservadores que liberales, y lo vemos con claridad en las decisiones que se están dando el día de hoy, en donde solamente tenemos tres o dos votos de liberales y el resto son votos que están del lado del conservadurismo. Entonces aquí vamos a ver, y esto se lo sumamos, ¿no? Al tema de que los justice en los Estados Unidos son nombrados de por vida, pues vamos a tener bastantes generaciones bajo esta sombrilla ideológica que es la cuestión que es el conservadurismo, ¿no? Entonces, pero a ver, aquí, como bien dices, observamos Latinoamérica y parece ser que está pasando algo muy parecido, ¿no? En cuanto a lo que lo llamas una falsa izquierda. Estaba yo leyendo hace unos días un libro sobre la democracia iliberal, y entonces se está refiriendo justamente a eso, ¿no? Cómo es que no estamos hablando, o sea, el populismo lo que tiene de interesante, y que es lo que estamos viendo el día de hoy en las decisiones de las cortes, en las composiciones de los gobiernos en Latinoamérica, es que no es que estén socavando los principios constitucionales, sino que los están usando como pretexto, ¿no? O sea, están haciendo un juego de prestidigitación en donde usan las reglas, pero para interpretarlas y someterlas a su manera de ver el mundo y la vida, ¿no? Entonces, o sea, estoy haciendo una referencia rápida de qué tan interesante es lo que acabas de decir, que se puede desdoblar en diferentes discursos a su vez, ¿no? O sea, no sé cómo lo veas tú, que eres experto en estos temas, Emilio. No, pues definitivamente, como bien lo señalas, esta decisión de la Corte va a ser sumamente importante porque nos va a permitir discutir y eh, desdoblar justamente ciertas áreas del derecho que estaban ahí planteadas, sí, inamovibles, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? No sabemos, o sea, no, tú sabes como académico que nosotros no tenemos que calificar si son buenas o son malas, sino solamente describir el tema y sugerir en su defecto alguna ruta. Pero en el caso, me llama mucho la atención de la resolución de la Corte, el que, permítanme la expresión, es decir, que le tira la pelota al Congreso y no toma la decisión como históricamente había sido. Es decir, históricamente el punto final de la discusión era en la Corte. Es decir, hasta allá llegaba la discusión, allá se resolvía la duda, y allá era donde se tomaba la última palabra. Pero ahora la Corte, yo no sé un poco si por un prurito
de democratización de las decisiones, si por un deseo de salvarse del escarnio público, y utilizando y valiéndose de esta nueva tecnología, de esta nueva forma de comunicación que son las redes sociales como esta ahora, para ir y decirle a, a la, al Congreso, tú toma la decisión, no yo. Y en cierto modo, también tienen razón. Es decir, nosotros no podemos ni debemos, como jurisconsultos, tomar la decisión que no nos corresponde. Es decir, si está en la ley, pues ok, sí, definitivamente tenemos la obligación, pero si analizamos ciertamente la Constitución de los Estados Unidos y la tradición constitucional de los Estados Unidos, no existe un derecho al aborto. Se ha llamado un derecho al aborto, pero no existe, no es una garantía constitucional. Y observemos, y tú lo sabes muy bien, que la Corte Suprema de los Estados Unidos es un órgano constitucional de constitucionalidad, no es un órgano de casación. Entonces, y aquí en este momento retoma el asunto, se lo lleva a su seno, lo discute y se da cuenta que efectivamente no puede tomar una decisión, porque esa decisión sería netamente inconstitucional. Y entonces le lanza la pelota, la papa caliente, por decirlo de alguna manera coloquial, al Congreso y le dice, toma tú la decisión. Y ahí es justo donde debe de estar. Pero ahora tenemos el problema añadido de que la toma de decisiones en este momento de nuestra historia ya no está en las sedes de los poderes. Es decir, hoy por hoy, el Congreso no es un centro de toma de decisiones. Hoy por hoy, la Corte no es un centro de toma de decisiones y el Ejecutivo no es un Ejecutivo. Es decir, esto no estamos ni calificando para bien o para mal, nada. Estamos describiendo lo que está pasando y lo que tenemos frente a nosotros. Hoy el presidente de México tiene una posición mucho más poderosa, mucho más pesada que la que tuvo ningún otro presidente en los Estados Unidos mexicanos, jamás. Y la influencia de él y el peso específico sobre los poderes es dramático, porque entonces hoy estamos viendo que la toma de decisiones se está trasladando de donde constitucionalmente decidimos que fuera, que es en la Corte y en el Congreso, a otras sedes. ¿Cuáles son? No lo sé, pudiéramos llamarle, como decía Carlos Salinas, la nomenclatura, ¿no? Pero en su famosísimo libro, ¿no? Pero lo cierto es que sí, esta toma de decisiones ya no está siendo en ese lugar. Hoy los diputados no son elegidos por su capacidad, no son elegidos por su representación, si son elegidos simplemente por su simpatía, la inmensa mayoría de ellos. Y entonces estamos teniendo que eso está generando un cisma dramático en la hora de la toma de decisiones, porque entonces las decisiones que están modificando las leyes que están afectando a los ciudadanos, llámese México, llámese Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos con Trump y en el caso de México con López Obrador, se está afectando realmente esto. Claro, a diferencia de México, Estados Unidos tiene una tradición legislativa sumamente importante, sumamente fuerte, que ha resistido, ¿no? Ese coqueteo moderno con la popularidad y con el populismo, para hablar con propiedad, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento histórico muy, muy interesante. Creo que los estudiosos del derecho y los constitucionalistas vamos a tener que, de verdad, meternos de lleno, ahora sí, arremangarnos los pantalones y las camisas al lodo para ver cómo vamos a tratar de sugerir nuevas rutas, nuevos derroteros, porque esto va a dar muchísimo. Creo que la definición de la Corte ha sido sana, si me lo permites, creo que ha sido sana, esa toma de decisión de decir, no me corresponde a mí juzgar lo que no está legislado. Sí, efectivamente, como bien, muy bien lo señalas, hay diferentes niveles en la discusión, pero el sostenido sobre la idea central de quién es el que debe efectivamente resolver esta temática, sobre todo, como bien señalas, cuando el derecho no está abiertamente o claramente reconocido en la Carta Constitucional. ¿Quién es el que define, no? Es la gran pregunta
la gran pregunta que se planteaban Kelsen y Schmitt, ¿quién es el defensor de la Constitución? Y Kelsen nos decía, bueno, el Tribunal Constitucional, y Schmitt nos decía, no. Qué bien lo señalas, porque nos hemos olvidado de esta parte de la discusión porque, en el que había la referencia directa al Ejecutivo, ¿no? En este caso, al canciller. Desde hace muchas décadas para aquí perdimos esta visión, y yo creo que debemos retomarla porque hay muchas señales de que por ahí se están dando derroteros importantes, de que ya no es tanto las cortes contra las cortes o los parlamentos, sino que también debemos de tomar en cuenta a los ejecutivos. O sea, hay mucha referencia ya el día de hoy, sobre todo en Latinoamérica, o lo que pasó en la administración anterior en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, en el que las definiciones de los derechos y su defensa y su garantía se están dando directamente a partir del ejercicio de los ejecutivos. El tema de la pandemia nos lo dejó ver con claridad, de cómo es que los ejecutivos en muchas sedes nacionales sirvieron de freno a la posibilidad de reacción del Estado para poder hacer políticas de salubridad general. Y entonces, en ese sentido, la discusión Kelsen-Schmitt está más que presente el día de hoy. La Corte norteamericana lo que hace es decir, bueno, yo en este momento mejor, yo en ese momento decido o pienso que quien tiene que tomar la decisión son los congresos, porque es ahí donde está la sede representativa mayor. Los franceses no dejarían mentir a la Corte norteamericana, ¿no? Porque para ellos la Asamblea Nacional es lo más importante que puede existir por encima del Consejo Constitucional. Entonces, lo que indicas me parece que es muy bien, muy bien subrayado, muy bien centrado. Emilio, pues te agradecemos mucho tu paciencia y tu tiempo, ¿no? Que ya sabemos que estás profundamente ocupado, y es un honor para nosotros el haberte tenido en Perfiles Constitucionales. No queremos quitarte más tu tiempo. No sé si quisieras decir unas últimas palabras para nuestra... No, nada, yo agradecerte muchísimo la oportunidad de comunicarme aquí. De hecho, ahorita estamos en la Ciudad de México, vengo a una reunión al Senado. Pues estamos justo en esto del Parlamento abierto, participando en los prolegómenos, ¿no? de la publicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, que va a ser sumamente importante para la vida jurídica mexicana. Y bueno, pues aquí estamos participando en esto y agradeciéndote muchísimo la oportunidad que nos das para dirigirnos a tu público, y de verdad celebro muchísimo que estés haciendo esto. Es necesario, es muy importante. Pues muchas gracias, Emilio, por haber aceptado. Una vez más, un saludo que ya sabes siempre es muy afectuoso, y pues mucho éxito en las empresas que tienes por venir. Que estés muy bien. Esto fue, Muchas gracias. Saludos. Perfiles Constitucionales. Suscríbanse y nos vemos para la próxima. Hasta luego.